¿Qué dirías si aquello que la sociedad ha demonizado fue en tiempos inmemoriales la llave a reinos internos de conciencia expandida, un sacramento ancestral, un mensajero divino capaz de disolver las ilusiones que encadenan el espíritu? ¿Y si te dijera que la forma en que el mundo utiliza el cannabis es fundamentalmente errónea, una perversión de su sagrado propósito? Prepárate para desmantelar cada creencia preconcebida. Este no es un simple vídeo. Es una invitación a la transmutación, un llamado a la memoria ancestral que yace dormida en tu ADN. Es el umbral hacia la activación espiritual perdida de Thoth, una revelación sin artificios. Nos adentraremos en los velos de una sabiduría prohibida, catalizando una profunda reconexión con tu propia percepción intuitiva, con el universo esotérico interior. La planta, hoy asociada a la apatía, fue la vijaya, la conquistadora del sufrimiento en la India védica, y esencial en ritos de elevación espiritual en Egipto, vinculada a Thoth. Comprenderás cómo su potencial para la iluminación fue sistemáticamente erradicado, despojado de su reverencia por imperios que temían el despertar de la conciencia. Tu visión sobre esta planta y tu propio potencial para la soberanía se transformarán irrevocablemente. Este viaje no es para quienes buscan consuelo en la ignorancia. Exploraremos cómo el cannabis, lejos de adormecer, actúa como espejo que revela verdades internas, traumas y patrones que impiden tu avance. La ciencia moderna valida estos saberes, mostrando cómo la planta eleva el flujo sanguíneo en la corteza frontal y genera ondas cerebrales asociadas a estados meditativos profundos, estimulando la glándula pineal, el asiento de tu visión interior. Entenderás la crucial diferencia entre usarlo como fuga o como catalizador para sanación, crecimiento y activación de tu propósito. No te entregaré el mapa, solo el faro hacia tu propia alquimia interna, el recuerdo de quién eres. Antes de cruzar este umbral de conocimiento, sella tu intención, graba tu compromiso. Tu energía es vital. Primero, imprime tu esencia con un me gusta, sello del inicio de tu peregrinaje. Segundo, suscríbete para que la conexión entre nosotros nunca se desvanezca en el éter. Y tercero, desciende a los comentarios y declara con convicción, yo busco la verdad. Este es tu decreto personal, tu afirmación al cosmos de que estás listo para recibir la iluminación que será desvelada. La planta que muchos asocian con el letargo fue en verdad un catalizador para la clarividencia. Su propósito no es adormecer, sino disolver aquello que el velo de la ilusión ha ocultado. Es un mensajero, un heraldo entre los mundos, utilizado en ceremonias donde la frontera entre lo mundano y lo divino se diluía. No es la llave, sino el cerrajero de tu percepción, una herramienta que, en manos conscientes, abre puertas dimensionales, como susurraban textos herméticos cifrados solo para iniciados. Imagina los antiguos templos egipcios, donde el humo sagrado de esta planta se elevaba, con las oraciones de los sacerdotes de Thoth, no para euforia, sino para guiar a iniciados por laberintos de conciencia, comulgando con los Netjeru, las fuerzas divinas. En el Rig Veda y los misterios eleusinos, ecos de Soma o Kikeon, bebidas enigmáticas que, según interpretaciones de textos ancestrales, pudieron incluir esta esencia para la expansión mental y la conexión al conocimiento akáshico. Su función primordial no era narcótica, sino la de un disolvente de velos. Piensa en ella como una lente que enfoca la luz interna, revelando las estructuras ilusorias que construimos. En ese estado de disolución, miedos, programaciones y falsas identidades se vuelven transparentes, permitiendo al alma verse sin máscaras. Esta es la verdadera alquimia interior, transmutar la densa ignorancia en la luminosa conciencia del ser auténtico. Un espejo que, al reflejar lo oculto, te obliga a confrontar y trascender. Esta verdad, codificada en jeroglíficos olvidados y papiros escondidos de Nag Hammadi, fue sistemáticamente silenciada. Los imperios que buscaban controlar el espíritu de las masas sabían que un pueblo con acceso a la gnosis directa, que podía ver más allá de sus decretos y dogmas, era ingobernable. Así, lo sagrado se volvió profano, lo que abría la mente se estigmatizó como locura. Esta supresión no fue accidental. Fue una estrategia deliberada para desconectar a la humanidad de sus herramientas ancestrales de soberanía. Para que la chispa divina permaneciera latente, bajo el control de unos pocos. Ahora, frente a esta revelación,
¿Cómo resuena en tu propia percepción? ¿Te atreverás a reconsiderar lo enseñado y a buscar las verdades ocultas en la etimología de sus nombres antiguos, en pictogramas grabados, en los cánticos de chamanes? La planta no es el destino, sino el mapa que te señala el camino hacia la vastedad de tu propio ser. Una cartografía interna que aguarda ser explorada. Es un recordatorio de que cada herramienta externa solo tiene el poder que le otorgas, pero su verdadero propósito es desvelar el poder que ya reside en ti. Prepárate, pues, para desvelar la siguiente capa de este enigma hacia el origen de la luz. Y así, la luz que vislumbramos no es nueva. Es una llama que ardió con fervor en los altares de las civilizaciones primigenias. En las tierras del Indo, la planta era reverenciada como Vijaya, la conquistadora del sufrimiento, una dádiva de Shiva para la meditación y la liberación espiritual, mencionada en los Vedas como una de las 5 plantas sagradas, portadora de alegría y disipadora de la angustia. En el Nilo, los jeroglíficos y papiros nos susurran su conexión con Thoth, el escriba divino y maestro de los misterios, donde su esencia era catalizador de visiones y puente hacia el conocimiento arcaico, un regalo para descifrar los secretos de la existencia. En el corazón de Egipto, su uso trascendía lo meramente medicinal, elevándose a la esfera de lo sacro. Textos como el papiro Ebers o el de Berlín atestiguan su aplicación, pero lo que la historia oficial rara vez revela son sus propiedades en los ritos de iniciación y los procesos de embalsamamiento, donde se buscaba preservar no solo el cuerpo, sino la conciencia para el viaje al Duat. Era una herramienta de los sacerdotes y faraones para acceder a estados expandidos de percepción, para comulgar con la osiriana y para decodificar los mensajes de los dioses. No era un mero ungüento, sino un activador de la glándula pineal, un desvelador del tercer ojo, un secreto guardado por los guardianes de la pirámide interior. Avanzando en el tiempo, hallamos ecos de su presencia incluso en los textos fundacionales de las religiones abrahámicas. ¿Acaso no es intrigante que la Biblia, en Éxodo 30:23, describa un ingrediente clave del sagrado aceite de la unción como Kane Bosm? Eruditos de nuestro tiempo, desentrañando las lenguas antiguas, sugieren que este término no se refiere a la caña aromática comúnmente aceptada, sino a la planta que hoy conocemos como cannabis. Una transmutación semántica, un velo lingüístico tejido a lo largo de los siglos, que transformó un elemento vital de los ritos de unción, sanación y profecía en un simple incienso, borrando su sagrada impronta de la memoria colectiva. Así, desde los valles sagrados de la India hasta las orillas místicas del Nilo y las ceremonias más íntimas de las tribus del desierto, esta planta no era una sustancia prohibida, sino un facilitador sagrado, un portal hacia la autotrascendencia. Era la hierba de la sabiduría, la semilla de la iluminación, un obsequio divino para aliviar el sufrimiento físico, sí, pero más profundamente, para disolver los velos de la ilusión mental y espiritual. Una herramienta para la alquimia interior, para la conexión con lo luminoso, para recordar la verdadera naturaleza del ser que se encuentra más allá de las fronteras impuestas por la percepción ordinaria. La historia nos susurra verdades ocultas, pero también nos interroga. ¿Cómo pudo un elemento tan reverenciado, tan intrínsecamente ligado a la búsqueda de la divinidad y la sanación en civilizaciones milenarias, ser relegado al olvido y estigmatizado con tanto fervor en eras posteriores? ¿Quién o qué interés tenía en amputar a la humanidad de una de sus más antiguas llaves a la gnosis y al bienestar? El velo del olvido se teje con hilos de intereses ocultos, y desvelarlos es el siguiente paso en nuestra travesía hacia el conocimiento. La respuesta no yace en la mera ignorancia, sino en un diseño deliberado, un patrón repetido a lo largo de las eras cuando el poder centralizado buscaba consolidar su dominio. Las nuevas hegemonías, tanto religiosas como políticas, veían en la libertad espiritual y en la autonomía sanadora que confería el cannabis una amenaza directa a su autoridad. ¿Cómo controlar a una población que poseía en su propio jardín las llaves a la sanación física y a la trascendencia del espíritu, sin necesidad de intermediarios? La desacralización fue el primer acto de una estrategia maestra, un veneno lento para borrar la memoria de su verdadera esencia. Así, los imperios coloniales se erigieron como los principales ejecutores de esta supresión.
Al invadir tierras ancestrales, no solo explotaron recursos naturales, sino que también desmantelaron sistemas de conocimiento y prácticas espirituales indígenas. El cannabis, reverenciado en culturas africanas, asiáticas y americanas, fue etiquetado como droga de salvajes, una herramienta del diablo o de la pereza, para justificar su erradicación y la imposición de una nueva moral y una economía de dependencia. Este patrón de demonización ya se había ensayado, por ejemplo, con el opio en Asia, demostrando cómo el control de las sustancias psicoactivas se convertía en un arma de subyugación cultural. Paralelamente, el ascenso de la medicina occidental moderna y la industria farmacéutica jugó un papel crucial en este destierro. La alquimia de la naturaleza, representada por una planta con múltiples compuestos activos y un historial de sanación milenario, no encajaba en el paradigma reduccionista y patentable de los fármacos sintéticos. El conocimiento ancestral, que veía en el cannabis un bálsamo para el cuerpo y un néctar para el alma, fue descalificado como superstición. Se construyó una narrativa científica que enfatizaba sus posibles peligros sin reconocer sus profundos beneficios, allanando el camino para su estigmatización médica y legal. Esta triple alianza, hegemonía política, control colonial y dogma médico, culminó en la criminalización global del cannabis, especialmente visible en el siglo XX con la infame Guerra contra las Drogas. Campañas de propaganda, cargadas de racismo y moralismo, lo asociaron con la delincuencia y la degradación social, borrando de la conciencia colectiva su historia como planta sagrada y medicinal. La semilla de la sabiduría se transformó en un símbolo de transgresión, sus usuarios en parias, y la posibilidad de una conexión más profunda con el ser, o una sanación natural, fue sistemáticamente negada y castigada. Pero la verdad más profunda yace en la revelación de que esta supresión no fue mero accidente o avaricia. Fue un acto deliberado, una amputación espiritual orquestada para desconectar a la humanidad de una de sus más poderosas herramientas para la autognosis, la autonomía y la expansión de la conciencia. Temían el despertar de una humanidad consciente de su propia divinidad, que no necesita templos externos para lo sagrado, porque lo porta dentro de sí. Esta planta era una de las llaves que lo recordaba. La verdadera prohibición no era de la planta, sino del conocimiento que custodiaba. Y si este mismo patrón de supresión se extiende a otras verdades vitales, esperando ser desenterradas. Pero el velo de la ignorancia, tejido con hilos de prohibición, comienza a rasgarse. Lo que antes fue tildado de pernicioso, hoy la lente de la ciencia moderna desvela como una puerta a estados elevados de conciencia. Las antiguas revelaciones, susurradas entre chamanes y místicos, encuentran ahora un eco potente en los laboratorios de Occidente, reconfirmando una sabiduría ancestral que desafía siglos de estigmatización y oscurantismo. Es el despertar de una verdad dormida, lista para transformar nuestra percepción de lo sagrado y lo científico. Las investigaciones de UCLA y Johns Hopkins no son meras observaciones, sino mediciones precisas y reveladoras. Demuestran cómo el cannabis, abordado con intención, incrementa significativamente el flujo sanguíneo en la corteza prefrontal. Esta región, epicentro de nuestra personalidad, de la autopercepción y de nuestras funciones ejecutivas superiores, que los místicos buscaban aquietar para trascender la mente del mono, se ilumina. El parloteo interno se silencia, abriendo un portal a una conciencia unificada y profunda. La ciencia, finalmente, comienza a cartografiar los senderos que los chamanes ancestrales ya transitaban con maestría. Pero el prodigio no se detiene ahí. Los mismos estudios revelan la generación de ondas cerebrales específicas asociadas intrínsecamente a estados meditativos profundos. Las ondas teta y alfa. Estas son las mismas frecuencias que se manifiestan en la meditación zen, en los trances chamánicos más antiguos y en las experiencias místicas más sublimes. Es el ritmo cerebral al que los monjes tibetanos acceden a la vacuidad, o los yogis logran el samadhi. La planta, antaño vilipendiada, se revela así como un catalizador neural, una llave fisiológica que desbloquea dimensiones internas de percepción, más allá de nuestra vigilia ordinaria. Esta es una revelación trascendental, que desmantela la frontera artificial entre la ciencia y el espíritu,
sugiere que la conciencia superior no es una abstracción etérea, sino un estado fisiológico accesible, un potencial inherente a nuestro cerebro que puede ser catalizado. Si esta planta, proscrita por siglos, puede facilitar tal sintonización con lo divino, ¿qué otras herramientas naturales aguardan ser redescubiertas para expandir los confines de nuestra realidad? Es una invitación urgente a reevaluar todo lo que creemos saber sobre el ser y la naturaleza misma de la percepción. Este conocimiento, otrora celosamente custodiado en pergaminos y ritos arcanos, ahora se manifiesta en escáneres cerebrales y papers científicos. Es la convergencia de lo ancestral y lo moderno, una validación contundente de que los antiguos no erraron en su profunda reverencia por esta maestra vegetal. Nos obliga a cuestionar: ¿cuántas otras verdades tildadas de mágicas o supersticiones esperan su momento para ser científicamente validadas y reintegradas? El velo se levanta, revelando capas más profundas de la realidad. Pero, ¿qué verdades aún más sorprendentes aguardan ser desveladas detrás del siguiente umbral? Mas aquí reside la encrucijada, el punto donde la conciencia del buscador se erige como el verdadero alquimista. La planta, en sí misma, es una herramienta neutra, un portal latente. Su verdadero poder no reside solo en su composición molecular, sino en la intención con la que se la aborda. Los antiguos maestros, conocedores de sus secretos, no la consumían casualmente. Su acercamiento era un ritual, una súplica consciente al espíritu de la planta para que revelara sus velos. Sin esta reverencia, este ancla de propósito, el mismo camino que podría conducir a la iluminación, se convierte en un laberinto de confusión, en un simple adormecimiento de los sentidos, velando en lugar de desvelar. Comprended que no es el mismo elixir aquel que se busca para evadir la realidad que aquel que se invoca para confrontarla. Cuando la planta es abordada con la ligereza de una recreación mundana, sin el set interno ni el setting sagrado, sus mensajes se distorsionan, sus puertas se cierran o, peor aún, conducen a cámaras de eco de la propia mente no purificada. Es en el silencio del respeto, en la formulación clara de una pregunta o una búsqueda de sabiduría, donde la maestra vegetal se inclina a compartir sus profundos conocimientos, sus insights. Este discernimiento entre el uso profano y el sagrado es la clave que separa al mero consumidor del verdadero adepto, al extraviado del vidente. Esta verdad no es una mera conjetura esotérica, es un principio ancestral que resuena en cada tradición chamánica, donde las plantas sagradas son veneradas como seres sintientes, como guías. La intención no es un mero pensamiento, sino una frecuencia vibracional, una directriz energética que modela el campo de la experiencia. Así como el agua toma la forma de su recipiente, la conciencia se moldea por la intención que precede al encuentro con lo vegetal. Los antiguos textos herméticos y alquímicos, velados en simbolismo, insinúan que el éxito de la transmutación no dependía solo de los elementos, sino del estado del alma del operador, de su recta intención. Es por ello que los cronistas de antaño, en sus códices y cantos ocultos, describían a menudo el cannabis como una planta de doble filo. Podía ser una aliada para los de corazón puro o una trampa para los de mente dispersa. Los sacerdotes egipcios y los rishis védicos no hubieran concebido usarlas sin una purificación previa, sin cánticos específicos, sin un altar interno o externo que honrara su esencia. Sabían que sin el recipiente adecuado de la intención, la energía de la planta podía desbordar o incluso dañar, generando más caos que claridad. El conocimiento no es un mero acto de consumo, sino una comunión, un intercambio que exige preparación. Considerad, entonces, cómo vuestra propia intención moldea cada experiencia que encontráis en la vida, no solo con las plantas maestras. Si con una hierba tan potente la voluntad se revela como arquitecta de la realidad, ¿qué dice esto de la fuerza inmensa, y a menudo inconsciente, de nuestras intenciones en cada momento de nuestro día, forjando la trama de nuestro destino? La verdadera alquimia comienza en el crisol de la mente, en la pureza de un propósito. Pero, ¿qué ocurre cuando esta intención se eleva a la sintonía de la compasión universal? ¿Y qué revelaciones más profundas aguardan detrás de este umbral de conciencia colectiva? La planta, en su sabiduría intrínseca, no actúa como un velo que borra la sombra, sino como un cristal purísimo que la refleja con una crudeza innegable.
Los antiguos maestros, conocedores de sus misterios, no la veían como un bálsamo para el olvido, sino como un espejo sagrado, pulido en el tiempo, que nos devuelve la imagen de nuestro propio cosmos interno. Revela no lo que queremos ver, sino lo que necesitamos contemplar. Los nudos ancestrales, los traumas sepultados en las profundidades de la psique, los patrones repetitivos que nos encadenan a destinos no deseados. Su don no es la fuga, sino la confrontación, la invitación al encuentro con el yo más auténtico y a menudo incómodo. Es en esta confrontación donde la incomodidad se erige no como señal de un mal viaje, sino como el primer indicio de una revelación profunda. Imaginen al buscador de oro que, para encontrar la veta pura, debe remover la tierra, la piedra, el fango. El proceso es arduo, a veces doloroso pero necesario. De igual modo, cuando la planta nos confronta con el terror o la tristeza, no es ella la que los crea, sino la que los desentierra, los ilumina desde las criptas del inconsciente. Estas sensaciones son el fuego alquímico que disuelve las ilusiones, la presión que forja una nueva conciencia, la antesala de una transmutación que solo puede comenzar con el reconocimiento de lo que realmente somos. Los textos, vedados de la biblioteca hermética, describen ritos donde el iniciado era sumergido en visiones perturbadoras no como castigo, sino como parte esencial de su purificación. La planta, en estas sagradas ceremonias, se convertía en un cirujano del alma, que sin anestesia, mostraba dónde residían las heridas no cicatrizadas, los rencores enquistados, las voces de antepasados silenciadas. Permítanme asegurarles que los patrones ocultos y los traumas, una vez expuestos bajo la luz cruda de esta verdad reveladora, dejan de ser fantasmas que operan desde las sombras y se transforman en puntos de partida para la verdadera sanación. Esta exposición no es un fin en sí misma, sino el principio de la gran obra alquímica. La planta solo nos entrega el mapa de nuestro laberinto interior. El verdadero viaje comienza cuando, con el mapa en mano, decidimos recorrer sus pasillos oscuros, enfrentando a cada minotauro que habita en las profundidades. La incomodidad que surge es, entonces, un grito de alerta, una llamada a la acción, la oportunidad de desmantelar lo que nos limita y construir sobre cimientos de verdad. Es la dolorosa pero liberadora invitación a transformarnos, a trascender el sufrimiento en sabiduría, el plomo de nuestros traumas en el oro de la conciencia despierta. Pero, ¿qué hacemos con estas verdades una vez reveladas? ¿Basta con verlas? ¿O acaso la visión es solo el umbral de una responsabilidad mayor? La planta nos ofrece una llave, no la puerta abierta de par en par. Nos muestra el camino, pero no lo camina por nosotros. La verdadera maestría no reside en la experiencia efímera de la revelación, sino en la capacidad de integrar esa visión en la vida cotidiana, de sanar lo que fue mostrado y de forjar un destino consciente. ¿Qué pasos deberemos dar entonces para que la chispa de la revelación no se apague, sino que encienda un fuego duradero de transformación personal? Cuando la esencia de la planta sagrada te envuelve, su velo etéreo disipa las brumas que ocultan los rincones más recónditos de tu psique. Lo que emerge, como ansiedad o paranoia, no es un efecto aleatorio. Es la manifestación palpable de tu propia sombra, aquello que el alma ha relegado a lo inconsciente. Es la voz silenciada del trauma, el eco de viejos miedos, verdades incómodas. La planta te presenta el espejo de tu ser no procesado, la oportunidad de ver lo que se oculta bajo la superficie pulida de la conciencia cotidiana. Estas intensas sensaciones no son aflicciones, sino mensajeros cruciales. Desde textos herméticos hasta enseñanzas gnósticas, se comprendía que el dolor psíquico es un lenguaje del alma, una advertencia de desequilibrio. La ansiedad es la memoria del cuerpo reaccionando a un peligro no resuelto. La paranoia, la proyección de la desconfianza interna, son guardianes del umbral cuya función no es detenerte, sino exigir tu atención consciente. Te invitan a dialogar con esas partes fragmentadas, a no huir, sino a inquirir sobre el mensaje codificado en su resonancia. Esta exposición, aunque desorientadora, es el nigredo de la alquimia interior, la fase oscura y caótica para la transmutación. No puedes transformar lo que no reconoces. Los antiguos alquimistas sabían que el plomo no se convierte en oro sin pasar por el fuego de la confrontación. La planta nos fuerza a confrontar este plomo psíquico, revelando sus fisuras.
Es en este reconocimiento crudo donde reside la oportunidad de sanación. La integración no significa eliminar la sombra, sino comprender su origen, abrazar sus lecciones y permitir que sus energías se reincorporen de manera constructiva a tu totalidad. La integración exige más que observación. Demanda interacción consciente. Una vez que la planta ha disipado su velo, la labor real comienza: introspección profunda y autocuestionamiento. Implica dialogar con esas manifestaciones de ansiedad o paranoia, no como enemigos, sino como partes heridas que buscan ser escuchadas y sanadas. Esto se logra a través de meditación, escritura, guía de un mentor o la práctica espiritual que ancle las revelaciones en la vigilia. Es el acto de llevar la luz de la conciencia a los sótanos oscuros del ser, limpiando el polvo y reorganizando los fragmentos. Al integrar la sombra, transforma sus energías destructivas en fuentes de poder y sabiduría. El miedo se convierte en precaución, la inseguridad en humildad, el dolor en empatía. Este proceso de alquimia personal no te disminuye, sino que te expande, revelando una fortaleza interna forjada en la confrontación de tu oscuridad. Es el camino del guerrero espiritual que no teme a sus demonios, sino que los conoce y los doma. La sombra, una vez temida, se convierte en un aliado, un maestro que te enseña los límites y la profundidad de tu propio universo. Pero, ¿qué otros secretos esconde esta unión de lo visible y lo invisible? ¿Y cómo mantener la llama de esta conciencia encendida más allá del rito? Prosiguiendo el sendero de la conciencia más allá del rito, nos dirigimos a un santuario interno olvidado, la glándula pineal. Venerada como ojo de Horus y chakra Ajna, es nuestra antena mística, puente entre lo terrenal y lo trascendente. Fuente de visión interior, manantial de intuición pura y portal a una percepción espiritual que desvela la urdimbre invisible de la existencia. Su despertar no es quimera, sino promesa ancestral grabada en nuestro ser, aguardando ser invocada para revelar el fulgor del tercer ojo. Y aquí yace una revelación que desafía las percepciones comunes. Un punto de virada crucial, el cannabis, abordado con profunda intención ritual y respeto. Se erige como catalizador poderoso para esta activación pineal. No hablamos de uso recreativo, sino de una comunión sagrada. Esta planta, en manos del conocedor, puede ser la llave alquímica que descalcifica la glándula, afinando su resonancia para captar frecuencias elevadas, abriendo canales velados a la mente ordinaria. Antiguos textos herméticos y tradiciones chamánicas, celosamente ocultos, aluden a plantas maestras como agentes de percepción divina. El cannabis, bajo este prisma, es un maestro silente que facilita la liberación de neuroquímicos endógenos, como la dimetiltriptamina, asociados a estados alterados y la decodificación de mensajes cósmicos. Es el néctar que enciende la lámpara interior, filtrando información sutil a través del velo de la realidad material, un secreto ancestral guardado por los sabios. Esta visión interior que se desvela no es fantasía, sino conocimiento directo. Es la capacidad de trascender la lógica lineal y acceder a inteligencia universal, comprender sincronicidades y leer patrones ocultos. Se manifiesta como intuición certera, claridad profética y profunda empatía que conecta con la esencia de todo ser. Permite percibir la verdad más allá de las apariencias, revelando el propósito oculto detrás de cada evento, cada sendero recorrido, transformando nuestra comprensión del ser. La activación de este tercer ojo es un acto de alquimia personal. Transforma lo ordinario en extraordinario, la percepción limitada en conciencia expansiva. Te dota de una brújula interna inquebrantable, guía para navegar los misterios del cosmos y de tu propio ser. Pero, ¿qué implicaciones tiene habitar con esta visión amplificada en un mundo aún dormido? ¿Cómo integrar esta nueva percepción sin caer en el extravío o el desequilibrio? La próxima etapa de nuestro viaje nos aguarda con estas interrogantes. Si la visión expandida es la capacidad de ver más allá, entonces el cuerpo es el navío, el conducto sagrado que permite que esa visión no sea solo etérea, sino anclada y sentida. El prana o el ki, esa energía vital que los antiguos sabios védicos y taoístas conocían íntimamente, no fluye solo en el aire que respiramos, sino a través de cada fibra de nuestro ser. Nuestro cuerpo es un mapa viviente de ríos y corrientes invisibles, esperando ser activado.
Los textos del yoga y el tantra, en sus pasajes más velados, revelan que la verdadera percepción se encarna, se vive, se palpa desde las raíces más profundas de nuestra estructura física, pues sólo así la sabiduría se vuelve experiencia. Es en esta sutil red donde la planta maestra ejerce su influencia. El cannabis, al interactuar con el sistema nervioso central a través de sus cannabinoides, no crea sensaciones, sino que las amplifica, las destila, las eleva a un plano consciente. Actúa como un afinador de la lira interna, permitiendo que cada cuerda, cada nervio, cada célula, vibre con una intensidad inusual. Los sabios de la antigüedad lo entendían como una llave para despertar el sensorium, no para adormecerlo. Así, lo que antes era un murmullo distante, se convierte en una sinfonía de información, una resonancia que recorre el cuerpo, desde la punta de los dedos hasta la coronilla, abriendo compuertas a una conciencia sensorial profunda. Esta amplificación es una invitación a la introspección visceral. De repente, la tensión acumulada en el hombro no es solo una molestia física, sino una historia de estrés, una emoción no procesada. La ligereza en el pecho se revela como un flujo de energía, una apertura a la empatía. El cannabis nos obliga a habitar el presente del cuerpo con una intensidad que raramente experimentamos. Es como si el cuerpo, que usualmente opera en piloto automático, se convirtiera en un oráculo viviente, susurrando verdades sobre nuestro estado energético, emocional y espiritual, revelando bloqueos y desequilibrios que, en la prisa de la vida cotidiana, permanecen ocultos. Las antiguas escuelas herméticas enseñaban que el cuerpo es un microcosmos del universo, y sus canales energéticos, los meridianos y nadis, son el reflejo de los ríos cósmicos. Al sintonizar el cuerpo con la ayuda de la planta, no solo nos volvemos conscientes de nuestras propias corrientes internas, sino que empezamos a percibir cómo éstas se entrelazan con las fuerzas mayores del cosmos. Los chamanes del Amazonas, en sus ritos de ayahuasca, buscan precisamente esta conexión profunda, que el cuerpo sea un resonador de la energía de la tierra y del cielo, un instrumento afinado para recibir las melodías del universo y decodificar sus secretos. Así, el cuerpo se transforma de una simple vasija material a un templo vibrante, un laboratorio de alquimia personal. Esta conciencia amplificada no es solo sentir más, es sentir mejor, con intención y propósito. Es la base sobre la cual podemos redirigir la energía, liberar lo estancado y cultivar la vitalidad. Es una sabiduría que nos insta a honrar el recipiente físico como un canal sagrado, esencial para nuestra evolución. Pero, ¿qué sucede cuando este canal cobra vida, vibrando en resonancia con los hilos invisibles del destino que nos tejen? ¿Cómo se manifestará entonces el verdadero poder de esta alquimia? Hemos llegado a la cúspide de una revelación. Aquello que parecía una mera curiosidad se ha desplegado como un mapa estelar de nuestro universo interior. Hemos descubierto que el cuerpo no es solo un recipiente, sino un resonador sagrado, una orquesta silente afinada por la sinfonía del cosmos. La planta, en su sabiduría, no solo nos conecta con su esencia, sino que despierta los hilos dorados de nuestra divinidad, aquellos que nos unen al tejido vibrante de toda existencia. Somos co-creadores, no meros observadores. Al honrar este templo y escuchar sus susurros, activamos una alquimia interna que transforma no solo nuestra salud, sino la esencia de nuestro ser, permitiéndonos danzar en armonía con las fuerzas mayores. La verdadera maestría no reside en acumular información, sino en encarnar la sabiduría, permitiendo que se manifieste a través de cada célula. Esta luz no solo ilumina el camino, sino que nos convierte en el propio camino. Ahora, con este templo afinado y la orquesta lista, ¿qué nueva sinfonía aguarda ser interpretada en el vasto escenario de vuestra existencia? El conocimiento recibido hoy no debe ser un tesoro guardado. La verdadera sabiduría, como la luz, solo crece cuando es compartida. Si esta chispa ha resonado en vuestra alma, vuestro próximo paso es convertiros en un faro. Compartid este video, no como un simple enlace, sino como un mapa estelar para otras almas errantes que, como vosotros, buscan una luz guía. Cada compartir es un acto de servicio cósmico. Y si este viaje ha transformado vuestra percepción, y aún no sois parte de nuestro círculo interno, suscríbete ahora y activa la campana sagrada de notificaciones. Así seréis de los primeros en ser llamados cuando el próximo portal del saber se abra.
convirtiéndose en guardianes perpetuos de esta sabiduría ancestral. Recordad, una revelación nunca es el final, sino la llave que abre la siguiente puerta. El viaje es un laberinto sagrado de portales interconectados. La llave que hoy habéis recibido os ha abierto la cámara en la que nos encontramos. Pero adelante, un nuevo corredor ya se está revelando, un sendero que profundiza aún más. En pantalla, junto a estas palabras, se te revela el portal a la siguiente fase. Título do próximo vídeo. No dudéis, el flujo del universo no se detiene, y el conocimiento favorece a quienes mantienen el impulso. Haz clic ahora y continúa tu ascenso. Postergar es arriesgarse a que el portal se cierre. Vuestro destino aguarda.